Buen día, mi nombre es Darwin Luna Torres, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo y yo los acompañaré el día de hoy en su clase denominada La prevención de riesgos laborales y protección frente al COVID-19 en el trabajo. Acompáñanos. Para iniciar el tema, debemos recordar primero la siniestralidad laboral. Para ello, recordemos que dentro del 2011 al 2020 han ocurrido 184.771 notificaciones entre accidentes de trabajo mortal y accidentes de trabajo no mortales. Las estadísticas nos reflejan que al menos existe 51 accidentes de trabajo no mortales al día y un accidente mortal cada 2 días. Además, se precisa que existirían en promedio 2 incidentes peligrosos cada día. Por eso es importante la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y la prevención laboral y el cumplimiento del rol como garante del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por consiguiente, hay que recordar qué es lo que nos precisa la Ley 29783. Por un lado, nos refiere que tiene como objetivo que se debe promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Para eso le otorga, en este caso, al empleador el rol de prevención. Se lo refería con antelación. Tiene un rol de garante el empleador. Por su lado, el Estado, a través de SUNAFIL, ejerce un rol de fiscalización y control. Además, ha determinado un rol importante para los trabajadores y sus representantes sindicales. Ante ellos tienen la participación dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello es necesario recordar uno de los principios, que es el principio de prevención, donde se le otorga en este caso al empleador un rol de garante y es responsable en materia de seguridad y salud en el trabajo, no solamente para sus trabajadores, sino también para aquellos trabajadores que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de las instalaciones de este. Además del principio visto con antelación, el día de hoy también vamos a tocar el principio de responsabilidad, pues hay que recordar aquí que el empleador debe o asume, en este caso, las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole por un accidente o una enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones. Es decir, este empleador siempre sería responsable cuando ocurra algún tipo de lesión o alguna afectación en la salud del propio trabajador. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la Ley 29783. En este caso establece que debe ser aplicada a todos los sectores. Por lo tanto, resulta ser aplicable para el sector de la actividad privada, para el régimen de la actividad pública, para las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y trabajadores por cuenta propia. Por lo tanto, resulta ser aplicable de forma transversal por todos los empleadores y trabajadores. Sin perjuicio de lo precedido, hay que recordar que todo empleador tiene 3 tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad civil, que corresponde a indemnizaciones. Por otro lado, tenemos lo que es la responsabilidad penal, que correspondería a la aplicación del artículo 168A del Código Penal. Y por consiguiente la responsabilidad administrativa, que en este caso corresponde a SUNAFIL realizar la verificación del marco normativo referido a lo que es seguridad y salud en el trabajo, y es el punto que vamos a tratar el día de hoy. Así, hay que recordar que SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y tiene en este caso por responsabilidad promover, supervisar y fiscalizar en materia de seguridad y salud en el trabajo y materia laboral. Por tanto, se insta a que todos los empleadores deban de cumplir con sus obligaciones. Asimismo, los trabajadores deban cumplir con el marco normativo referido a la participación dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta línea, una de las obligaciones que tiene el empleador es el de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, todo empleador debe implementar este sistema de gestión, el cual deberá ser elaborado en función ¿a qué? Al tipo de empresa u organización que soy. 2. Al nivel de exposición a los peligros y riesgos que tengan mis trabajadores, o en su defecto,
por las personas que se encuentren dentro de las instalaciones. Además, se debe considerar la cantidad de trabajadores que estarían expuestos a esos diferentes factores de riesgo. Por lo tanto, cada empleador deberá cumplir a cabalidad con este requisito estipulado en el artículo 25 del reglamento de la Ley 29783. Asimismo, otra de las obligaciones que tiene el empleador es constituir un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para ello debemos precisar algo importante. Dice la norma, todo empleador que tenga de 20 a más trabajadores deberá constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, si un empleador cuenta con menos de 20 trabajadores, corresponderá que deba elegirse un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos para ser supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Uno de los requisitos es ser trabajador del empleador. El siguiente requisito es tener de preferencia una capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, este es facultativo y por consiguiente debe tener este trabajador no menos de 18 años. Es decir, como mínimo deberá tener 18 años para poder participar y ser un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o un supervisor. Por tanto, te invitamos a que si eres trabajador puedas participar de forma voluntaria dentro de este proceso. Bien, otro de los puntos importantes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la documentación. Para ello debe contar el empleador con una política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que se vuelve obligatorio cuando el empleador tiene de 20 a más trabajadores. El I-Per-Se, que es obligatorio para todos los trabajadores. Además, debe contar con un mapa de riesgo. Por otro lado, dentro de la documentación se considera a la planificación de la actividad preventiva. Luego se tienen a los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe contar dentro de su documentación con los registros establecidos dentro del artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y posteriormente se debe contar con 2 libros según lo que refiere nuestra disposición normativa. En este caso es el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y también un libro de actas del acto de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello diferenciemos estos libros. Uno es el libro de actas, el cual debe ser llevado dentro de las reuniones y donde van a constar los acuerdos. Y el siguiente es el libro del acto de elección, donde va a ir los documentos que motivaron la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando hablamos de la parte preventiva, hay que recordar pues que existen responsabilidades y para ello vamos a tocar la responsabilidad del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Una de las responsabilidades del empleador es que debe entregar una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a cada trabajador. Además, debe realizar como mínimo 4 capacitaciones al año. Y para esto recordemos el decreto legislativo 1499, que nos precisa que esas capacitaciones también pueden ser virtuales. Es decir, no solo serán capacitaciones de forma presencial, también existen capacitaciones de forma virtual y son válidas. Además, debe adjuntarse al contrato de trabajo una descripción de las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para su puesto de trabajo. En este caso, deberá brindar facilidades económicas, deberá elaborar un mapa de riesgo y, dada la coyuntura, debe elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Asimismo, deberá entregar una copia a cada trabajador una vez que haya sido aprobado y registrado en el SIS-COVID-19. Para hablar de prevención de riesgos debemos considerar también cuáles son las condiciones especiales que debemos considerar dentro de nuestra prevención de riesgo. Para ello debemos considerar pues la naturaleza, en este caso, de las gestantes, la gestión de riesgo para las lactantes y asimismo debe considerarse las condiciones especiales de cada trabajador según lo que refieren los artículos 65, 66 y 67 de la Ley 29783.
Ahora sí, vamos a tocar un punto importante dentro de esta clase, que es hablar sobre los principales riesgos que están asociados a las actividades de los trabajadores. Para ello debemos precisar que todos los trabajadores siempre van a estar expuestos a los diversos factores de riesgos, entre ellos químico, físico, biológico, disergonómico o ergonómico y psicosociales. Y aquí dentro de los biológicos consideramos a la COVID-19. Hoy en día debemos considerar que no solamente la COVID-19 es el factor de riesgo determinante, sino que existen otros factores de riesgo, tal como lo estamos citando aquí, y que debemos considerarlo incluso dentro de nuestra matriz HIPER. En esta línea hablamos de prevención de riesgo, hablamos de HIPER o HIPER-C. Aquí hay que recordar algo importante. El artículo 77 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue modificado por el Decreto Supremo número 02 del 2020, precisa de que deban contenerse ciertas condiciones para elaborar nuestro HIPER-C. Entre ellos, de que deba ser elaborado por cada puesto de trabajo, que deba ser puesto en consulta a los trabajadores, al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que deba ser elaborada por un profesional competente y ser actualizado al menos una vez al año. Es decir, este referente debe acoger todas aquellas condiciones necesarias para que pueda establecerse o esclarecerse cuáles son los diferentes factores de riesgos que pueden afectar a la salud del trabajador. Para ello debemos identificar plenamente cuáles son estos peligros, posteriormente evaluar cada uno de estos riesgos, ponderarlos y finalmente determinar cuáles van a ser los controles y, de acuerdo a la jerarquía de estos mismos, deberán considerarse y deberán implementarse a cabalidad, a efectos de que se pueda cumplir y prevenir los riesgos y accidentes de trabajo. Continuando con esta clase y considerando la coyuntura, uno de los lineamientos que deben aplicarse para la prevención de la COVID-19 en el trabajo es que debe existir limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Además, debe evaluarse la condición de salud de los trabajadores previo al regreso o reincorporación al centro de labores. Deberá establecerse puntos para lavado y desinfección de manos. Para ello, el empleador deberá determinar y alcanzar todos los insumos necesarios para que pueda realizarse y cumplirse este lavado de manos. Asimismo, corresponde una sensibilización en la prevención del contagio de la COVID-19. Es decir, el empleador deberá capacitar a los trabajadores en su puesto de trabajo a efectos que puedan prevenir la COVID-19. Por consiguiente, corresponde la determinación de las medidas preventivas de aplicación de forma colectiva que proteja a varios trabajadores. Asimismo, la determinación de medidas de protección personal, como las mascarillas en este caso. Asimismo, debe considerarse, y como último punto, la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de la COVID-19 y por lo tanto el profesional de la salud deberá realizar un seguimiento y vigilancia a los trabajadores afectados, a los trabajadores que realizan labores presenciales y labores remotas en el marco de sus competencias. En este contexto, para nosotros hablar de la prevención tanto de la COVID-19 como los demás factores de riesgo, debemos considerar esta escala o jerarquía de controles, que en principio cada empleador deberá eliminar los factores de riesgo. Por segundo lugar, deberá sustituirlo o en su defecto aplicar controles de ingeniería, es decir, vamos en orden de prelación. Si tienes un factor de riesgo, lo que debe considerar el empleador es, en principio, eliminar ese factor de riesgo. No puede ser eliminado, corresponde que deba ser sustituido. Si a pesar de ser sustituido persisten los factores de riesgo, este debe aplicarle un control de ingeniería. Así, una vez que ocurra la aplicación de los controles de ingeniería, deberá aplicarse los controles administrativos, que ya son las capacitaciones señaléticas, y por consiguiente, a pesar que subsisten los diferentes factores de riesgo, deberán aplicarse
un equipo de protección personal. En este caso nosotros podemos referirnos a la COVID-19. Por ejemplo, decimos, ¿cómo me protejo en este caso de la COVID-19? ¿Puedo eliminarlo? No puedo eliminarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos sustituirlo? Tampoco podemos sustituir. Entonces, para ello debemos considerar algo en particular. En principio, ¿lo elimino de qué forma? Quedándome en casa. ¿Puedo quedarme en casa siempre? De repente no puedo quedarme siempre en casa. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Entonces, ¿qué corresponde? ¿Podemos sustituir? ¿Podemos sustituir el salir o no salir? Muy bien, apliquemos entonces el trabajo remoto, teletrabajo. Hagamos compras online, pero nunca vamos a recibir a nadie en casa. Entonces apliquemos otras medidas. Entonces apliquemos controles de ingeniería. Dentro de los controles de ingeniería podemos apliquemos barreras que permitan el distanciamiento. Sin embargo, podría aún salir contaminado o contagiado por la COVID-19. Aquí corresponde pues aplicar controles administrativos y para ello yo puedo establecer señaléticas, por aquí no ingrese, capacito, guardo un distanciamiento. Sin embargo, aún puedo estar contagiándome de la COVID-19. Por consiguiente, y como punto final, debería agregar un equipo de protección, llámese una mascarilla, un protector facial, entre otros que me permitan guardar el distanciamiento efectivo de forma personal y protegerme de este COVID-19 o de este factor de riesgo biológico. Por lo tanto, corresponde que cada trabajador y que cada empleador deba gestionar de forma adecuada sus riesgos. Para ello vamos a determinar cuáles son las principales medidas de seguridad. Entre ellas tenemos pues que se debe evitar compartir artículos personales tales como cubiertos, platos, vasos, botellas, evitar estar en ambientes cerrados o confinados. Debemos establecer un espacio abierto. Además, debo utilizar de forma adecuada mis equipos de protección personal. Muy bien. Hablando de parte preventiva, debemos considerar el uso correcto de nuestra mascarilla. Para eso, en principio, debemos lavarnos nuestras manos, desinfectarnos nuestras manos, para poder proceder a utilizar de acuerdo a lo que estamos mostrando en esta gráfica. Además, debe considerarse las medidas del distanciamiento social, es decir, debo permanecer como mínimo 1 metro de distanciamiento de otro trabajador a efectos de evitar el contagio de la COVID-19. Debemos mantener la distancia para evitar ese contagio. Debemos tener también medidas adecuadas para la higiene respiratoria. En este caso, utilizar mi antebrazo si es que voy a estornudar o en su defecto, si utilizo una mascarilla y estornudo, esta debe ser desechada en un lugar adecuado. Por consiguiente, debemos recordar que debe lavarse siempre o rutinariamente las manos, al menos 20 segundos que permita lavarme y desinfectarme de forma adecuada las manos para poder evitar el contagio masivo de la COVID-19. También debemos considerar las señaléticas, son importantes. ¿Por qué? Porque nos permitirá identificar los diferentes factores de riesgo y saber también cómo vamos a lavarnos nuestras manos, cómo deberíamos hacer nuestra higiene de manos en este caso. Por consiguiente, debemos recordar que existen barreras físicas, en este caso, las que estamos mostrando nos permiten evidenciar que pueden darse este tipo de estructuras para el ejercicio de la propia labor y guardando el distanciamiento social. Asimismo, podré ejercer mi labor con menor factores de riesgo o con menores riesgos para exposición a la COVID-19. Ojo, recordando también los diferentes factores de riesgos adicionales a los riesgos biológicos. Les dije, físicos, químicos, disergonómicos y psicosociales, entre otros. Por otro lado, recordábamos dentro de los 7 lineamientos que fueron determinados por la Resolución Ministerial 448, corresponde también la desinfección de las áreas. En este caso hay que hacer limpieza y desinfección. Ahora, la norma no recoge cada cuánto tiempo debe efectuarse
esta desinfección, sino que corresponde a la gestión interna del empleador para poder determinar la frecuencia con la cual se va a realizar esta desinfección en su centro de labores. Finalmente, debemos considerar que todo empleador, antes del regreso o reincorporación de sus trabajadores, deberá hacer que cada uno de estos deban llenar una ficha sintomatológica. Asimismo, que deba realizarse el seguimiento de los casos sospechosos a través del servicio ocupacional. Además, debe realizar la toma de temperatura y considerar la identificación del grupo de riesgo de cada uno de los trabajadores. Por tanto, corresponde que todo empleador deba ser diligente y por tanto cumplir con las disposiciones legales. Si queremos prevenir los diferentes factores de riesgo dada la coyuntura, debemos empezar por nosotros mismos e inculcar a nuestros trabajadores a que cumplan las disposiciones legales e internas, en este caso de la empresa, para poder reducir los diferentes factores de riesgos y evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Por consiguiente, debemos recordar que SUNAFIL también tiene un papel preponderante dentro de la prevención de riesgos, y es a través de los procesos inspectivos que se insta, en este caso, a los empleadores a que deban cumplir con sus funciones y sus obligaciones. Por tanto, los inspectores del trabajo tienen, por ejemplo, facultades de cautelar el cierre de un área o un establecimiento en su totalidad. Por consiguiente, la inspección del trabajo puede darse de forma presencial o puede darse también de forma virtual, haciendo uso de las TIC. Así, la inspección del trabajo debe realizarse de forma permanente, considerando las diferentes normativas laborales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, privilegiando en este caso la prevención de riesgos laborales y, dada la coyuntura, buscando las estrategias que permitan reducir el contagio de la COVID-19. Para poder considerar el factor de riesgo biológico, en este caso de la COVID, vamos a ver cómo SUNAFIL actúa en este caso, cuál es el modelo operacional respecto a la coyuntura. En principio, hay que recordar que todo empleador debe elaborar su plan para la prevención, vigilancia y control de la COVID-19 en el trabajo. Este empleador, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, elabora el referido plan. Una vez que ha sido elaborado, es enviado al Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. Este, en un plazo de 48 horas, deberá aprobar el plan. Por consiguiente, una vez que ha sido aprobado el plan, deberá adjuntarse un acta de aprobación. Y estos documentos se anexan y son enviados al correo empresa@minsa.gov.pe. Hasta aquí estamos, que el empleador tiene por un lado la obligación de elaborar el plan y es registrado en el SIS-COVID-19. Una vez que se registra, tal como lo precisé con antelación, debe emitirse una copia del referido plan a cada uno de sus trabajadores, sea de forma virtual o de forma física. En este caso, corresponde a SUNAFIL la fiscalización. Aquí, SUNAFIL va a priorizar y va a priorizar la actuación de intervención de manera preventiva o de forma reactiva según corresponda. Por la parte preventiva se emitirán cartas disuasivas o preventivas, las cuales permitirán que cada trabajador y cada empleador puedan cumplir con lo referido en el plan de prevención, de vigilancia y control de la COVID-19. Para ello, se envía una carta y en la carta se va a anexar un checklist, y en este checklist el empleador deberá registrar con qué cuenta y con qué no cuenta, y a su vez va a haber un feedback y a través de SUNAFIL se va a pedir que con lo que no cuenta debe implementarlo a la brevedad posible. Una vez que ha sido remitida esta información, SUNAFIL podría de oficio generar una orden de inspección. En este caso, la orden de inspección es entregada al inspector y este inspector tiene un plazo de 10 días para poder iniciar funciones.
Una vez que inicie su primera actuación inspectiva, tendrá un plazo de 30 días para poder cerrar su inspección. Para ello podrá aplicar medidas de requerimiento, medidas cautelares, y una vez que concluye el proceso de investigación por parte del inspector, podrá concluir en un informe o en su defecto, cuando se ha evidenciado la infracción de disposiciones normativas, corresponderá un acta de infracción. Es decir, el inspector determinará en este caso si se ha cumplido o no se han cumplido las disposiciones legales, dejando por sentado o un informe o un acta de infracción, con lo cual el empleador deberá seguir el trámite que corresponda. Bien, ahora que ya conoces las formas de cómo prevenir los riesgos laborales y protegerte frente a la COVID-19 en el trabajo, ¿qué esperas? Te toca hacer las estrategias necesarias para poder evitar los diferentes riesgos y que ocurran accidentes de trabajo. Te invito a que debas cumplirlo. Bien, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Gracias por participar de nuestra clase. Hasta luego.